Okay, vamos a trabajar este ejercicio. Con el texto interpretamos que hay que formar un ángulo de 90, un ángulo recto, y esas son líneas imaginarias, ahorita se ven así gruesitas, pero son líneas, digamos, lo que hay que hacer, y formar un triángulo rectángulo. El triángulo se forma a partir de un móvil que se va acercando a la intersección, un móvil que se va alejando de la intersección, entonces ellos permanecen en ángulo de 90, digamos, ¿verdad? El punto P y ellos dos se forman un ángulo de 90 siempre. El que cambia, bueno, uno de los que cambia es el ángulo, como si yo viera, si fuesen autos, digamos, como que si en este auto alguien ve por la ventana y ve el otro carro que va, ¿verdad? Que viene viajando para acá. Entonces, como que desde donde lo observas, se ve ahí el ángulo va variando, el ángulo de observación desde este carrito hacia allá. También el otro, ¿verdad? Hacia acá. Pero ahí lo que se explica es que es el ángulo XYP, XYP, XYP. Le pusimos alfa para más fácil, ¿verdad? No escribir tanto. Entonces, si es un triángulo rectángulo, hay que pensar en Pitágoras, pero como hay un ángulo incluido, tiene que ser trigonometría, ¿verdad? Tal vez una fórmula, alguna razón trigonométrica me relaciona la información que yo tengo, que es de X y Y, que son catetos, y ángulo, que es lo que se me pide, ¿verdad? Básicamente se dice a qué razón cambia el ángulo. O sea, la pregunta después de los datos es a qué razón cambia el ángulo. ¿Okay? Entonces, si tenemos ya la fórmula, tangente de zeta es X entre Y, podemos hacer derivar a cada lado. La derivada de tangente es secante cuadrado por la derivada de zeta, sería, ¿verdad? Hay que poner eso a la parte. Ahora, X y Y como cociente. Como cociente puede ser o como producto, pero habría que pasar Y a la menos 1 arriba. Vamos a ver el cociente, si no es muy feo de escribir. La derivada de X, Y sin derivar, menos X, Y derivada, y Y que es la que divide al cuadrado. Entonces, ahí en teoría vamos a evaluar cosas y averiguar cosas. Entonces, el que vamos a despejar es zeta prima. Lo demás se debe de colocar secante al cuadrado de zeta. Y ahorita vemos por qué zeta no lo tenemos como tal, como ángulo. X prima, dice que la razón a la que cambia X es 4. Ah, bueno, 4, vamos a hacerle aquí un detalle. Como disminuye, vamos al 4 ponerle un menos. Vamos a necesitar ese menos ahí. Y se desea evaluar en 40, X en 20. Y prima es un cambio que es de 2 unidades aumentando. Y Y evaluado es 40 y se quiere al cuadrado. ¿Cómo averiguamos zeta? Pregunta. ¿Con qué valores fijos? ¿Cómo averiguamos zeta? ¿De qué podemos agarrarnos? Zeta o secante de zeta, ¿verdad? Ok. Zeta depende de X y de Y al evaluarse, ¿verdad? En el momento exacto donde X vale 20 y Y vale 40, ¿cuánto vale el ángulo zeta? Está referido a ellos, porque es para evaluar. Ven que lo que nos hace falta para despejar Y' es ya evaluar un número en concreto de ángulo, y el ángulo es algo que está variando. Entonces yo ocupo el ángulo cuando es 40 y 20. Entonces así podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos vamos a ver, lo más fácil sería, si el ángulo primero, si tenés 20 y 40, ¿cuánto es zeta? Sería tangente de zeta es X entre Y, que es un medio. Tangente de zeta es un medio. Y lo hacemos con la calculadora, porque ya hace tangente inversa. Aquí lo voy a escribir formal, así, ¿verdad? Porque no pasa nada escribirlo formal, todo bien. Pero en la calco, que es lo que nosotros hacemos, es que ponemos shift
y ponemos tan, ¿verdad? Presionamos el botón de tan y después apretamos el 1/2 y después apretamos el igual. Es como que la calculadora nos está resolviendo el ángulo es lo inverso o el ángulo que hace pareja con un resultado de 1/2. Eso es lo que hace la calculadora. Entonces, shift tan 1/2. Es que la trabajamos en, bueno, yo lo voy a usar en grados, así, 26 grados más o menos. Para tener la calco en grados. Entonces, porque esta es una manera, ya tenés el ángulo, entonces tenés que hacer secante. Secante es 1 sobre coseno. Porque en la calco no está el secante. Y cuadrado es cuadrado. Y el ángulo es 26,56. Y los números. Hay que hacer la operación de los números. Ya la voy a hacer. Para hacer solo ese cambio. Ok. Hay otras formas de plantearlo, pero así me parece suficiente, digamos. Acá sería fracción menos 4 por 40. Le quito 20 por 2. 40 al cuadrado menos 0, 125. Y esto que divide se pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces, si todavía lo tenés dividiendo, pasémoslo a multiplicar y vemos los decimales ahora sí. Coseno de 26,56. En la cálculo hay que ponerlo al cuadrado, entonces es mejor poner el paréntesis afuera. ¿Ves? Entonces sería menos 0, 1,25. Multiplica a un coseno de 26,56 aproximadamente, y eso se eleva al cuadrado, el coseno. Entonces ya tenemos, aparte el 2, espérate, coseno cuadrado, sí. Aquí hay un 2, aquí hay un 2. Tendríamos de resultado menos 0,100, menos 0,1. La razón a la que cambia el ángulo es muy chiquitita. Menos 0,1 grados sería. Entonces, más o menos está la sección del dibujo, de saber los datos a evaluar. El ángulo puede ser faltante todavía y se ocupa sacar con trigonometría. Entonces, básicamente es esta sección que hicimos. Voy a bajarlo un poquito más. Ahora, por aparte, entonces tenemos tangente, es x entre y, derivada de tangente por el ángulo prima. Cociente, plantear el cociente, la derivada del cociente. Evaluar, pudimos evaluar un montón de cosas y faltaba el ángulo. Se saca con trigonometría en esta sección. Luego se viene y como la cálculo no dice secante, entonces hay que hacer un pequeño truco para usar secante, que es el inverso de coseno. ¿Okay? Esa es una forma. Si no directamente, como vas a usar secante de cita, otra gente lo que hace es de aquí
El ángulo no, sino yo lo que ocupo es secante de cita, porque en la fórmula dice secante. Entonces ocupo coseno, que sería el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa no la tengo, hipotenusa, la saca con Pitágoras. Esa es una manera. Veinte raíz de 5. Entonces, el coseno es adyacente al ángulo, es 40. Sobre hipotenusa, que es 20 raíz de 5. Eso es coseno. Y secante, que viene en el problema, es el recíproco de coseno, o sea, es darle vuelta a la fracción. 20 raíz de 5, 40 abajo. Pero es que ya depende de qué tanto sepan. Si es trigonometría lo que manejan, mejor hacerlo así a pie y sustituir secante, ¿verdad? Secante iría a la 2. Entonces tiene que ir aquí ese número para la 2. O lo hacen como lo hicimos ahorita, que es como más amigable porque usamos como la calcu bastante, ¿verdad? Pero el resultado que llegamos es al mismo. ¿Qué tanto cambia el ángulo? Bueno, muy poquitito disminuyéndose. Eso es lo que dice ahí. El ángulo disminuye razón de 0,1 y ya serían las unidades de medida, ¿ves? Metros por segundo. Entonces vamos a poner la respuesta. En versión corta. ¿Okay? Entonces, obligatorio, el dibujo, analizar la fórmula, ok. Esto sí, el planteo, esto sí es obligatorio, el 2. Tangente, y todo lo que eso implica. Y en una sección sí hay que irse a buscar el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Buscarlo con algo, ¿verdad? Hay gente que escribe eso muy rápido. Y así encontramos cita prima.